No se vale que ustedes hagan un bloqueo tan insignificante por esta situación. Escúchame. No me agarres, nada más no me toques, yo no te estoy O sea, tú tocando. quieres una solución y no me dejas hablar. A ver, ¿cuál es A la ver, solución? yo te digo que si tú quieres pasar, ahorita yo te doy el acceso. Pero dices que yo no tengo derecho. Sí tengo derecho porque soy un ser humano como tú. La molestia desde ayer están así, uno tiene prisa, tiene cosas que hacer, la verdad. Una persona que lo necesita, ¿no me entiendes? Está viendo cada Ojalá lo necesita un familiar tuyo, Se está pero viendo cada 10 minutos. Entiendan ustedes también. La familia de mis compañeros vale, yo sé, nuestras vidas valen. Yo lo Así sé, como pero tú necesitas trabajar, yo necesito trabajar. Dale, yo no vivo de promesas, por eso, aguántame, ya te dije que ahorita voy a abrir, aguántame. Un solo carril. Sí, ahorita. Sí, somos pueblo también, pero nosotros ¿qué culpa tenemos? Nosotros venimos a trabajar. ¡Poca madre tiene! Se pongan a trabajar, bichos huevones. Así que se pongan con hacer la delincuencia organizada. Pero ve, está la delincuencia organizada y no salen. Y ahorita ve, hijo de la chingada. Pero eso sí, para cobrar, puta madre. Y pueden ser muy justas las demandas de los policías federales, pero así como hemos criticado en este y en otros espacios, ese recurso de las protestas de bloquear vías, bloquear avenidas, bloquear carreteras y afectar a cientos de miles y quizá millones de personas que no tienen por qué ser afectadas, hoy, pues con el mismo criterio, hay que referirse a estos bloqueos que hicieron algunos policías federales, más allá de lo justo de sus reivindicaciones, afectaron hoy a muchas personas, a muchos ciudadanos que no tienen que ver con este conflicto. Hablando de protestas, vamos a tener más sobre el día 2 de la crisis de los policías federales, pero hablando de protestas, policías estatales desalojaron a un grupo de normalistas de la normal rural de Mactumatzá, que mantenían bloqueado el libramiento norte en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Los estudiantes protestaban para exigir el pago de becas y sueldos a profesores. Los estudiantes bloquearon con vehículos, con camiones, con tráilers el libramiento. Cuando llegaron los policías a despejarlo, los normalistas pues les lanzaron pedradas, cuetones. Los policías respondieron con gases lacrimógenos y pues de suerte no hubo heridos. De nuevo siendo víctimas, ¿no? Del diálogo que nos ofrece Rutilio Escandón Cadenas. Aquí está, miren, esto es lo único que sabe proporcionar. Hoy, por increíble que parezca, hoy se cumple un mes ya del secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo. Por la mañana platicamos con su padre, que se había mantenido muy reservado de este tema, con el señor Norberto Ronquillo también. Él vive en la ciudad de Chihuahua. Nos dijo que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México no le ha dado información sobre el caso y nos dijo también que tiene miedo a venir a la capital. Un mes de este caso, un mes ya. Por muchas razones, no quiero decirlo, tengo miedo de que en una idita para allá me pase lo mismo que a mi hijo. Tengo desconfianza y los que lo hicieron tal vez quieran parar esto de alguna manera. En lo personal, pues desconfío de varias personas. ¿De quién es Norberto? No puedo decir nombres, discúlpeme. Quiero primero ver el expediente. Personas cercanas, dijo, pero no quiero dar nombres, me reservo a ver el expediente. Por cierto, sobre este tema, en la tarde Excelsior publicó que una de las evidencias principales que tiene la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para dar con los responsables de este secuestro y homicidio es el caso de esta sábana.
una sábana donde encontraron envuelto el cuerpo de Norberto. Recordarán, en un paraje de Xochimilco hace un mes. La sábana tenía bordada una etiqueta con ese texto: familia Hernández Guarneros. De acuerdo con la carpeta de investigación de la Procuraduría, esta familia es cercana a la víctima. Con este nuevo indicio, la investigación se centra en el primer círculo de amistad o círculo familiar de Norberto Ronquillo. Y otro caso de violencia que seguimos en este programa, violencia en la Ciudad de México. Recordarán, lo presentamos aquí, el lunes fue asesinada en su propio departamento, en la colonia Condesa, la activista Cristina Vázquez. Hoy las organizaciones vecinales de la zona, familiares y amigos, le rindieron un homenaje en la Plaza de la Amistad, justo enfrente del edificio donde Cristina vivió y murió. Una gran hija, mi gran fuerza, mi apoyo, siempre pendiente de su madre. Yo le pido al Señor que donde ella esté, nunca me dejó y que me siga mirando. Que se haga justicia, porque no está bien lo que hicieron, no está bien. Que a pesar de la tristeza, de la impotencia y del coraje, le debo decir gracias por haberme regalado un poco de ti. Y que se haga justicia. Te queremos muchísimo, Cris. Gracias, donde quiera que estés. Y sobre esto, hoy los primeros elementos de la Guardia Nacional comenzaron a patrullar ya la Ciudad de México. El primer recorrido fue en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa. Es una colonia con el mayor índice delictivo en, pues ni más ni menos que en la dura, muy dura Iztapalapa. A esa alcaldía, se ha dicho, en esa alcaldía se van a desplegar 450 guardias nacionales. Esta tarde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló sobre el comienzo de las operaciones de la Guardia Nacional en Iztapalapa. Ya veníamos trabajando, nos vamos a coordinar. Hoy estuve en Iztapalapa, ahí el comandante de los 450 elementos que llegan a Iztapalapa conoce al jefe de la policía, tanto al subsecretario, al jefe de la policía, a los jefes de cuadrantes, de tal manera que haya una coordinación permanente y no haya pugnas internas, sino al revés, que haya una cooperación. Parte de lo que dijo en una entrevista hoy aquí, en este estudio en Imagen Noticias de Mediodía con Yuridia Sierra. Anoche informamos sobre el rescate de 27 empleados que fueron secuestrados en un call center en Cancún. Hoy se dieron a conocer estas imágenes. Son de los empleados minutos después de ser rescatados. Hoy también se supo que estuvieron 15 horas retenidos, privados de su libertad, secuestrados. Son imágenes del momento en que sus familiares los reciben en el Ministerio Público. La Fiscalía de Quintana Roo busca al ex socio del call center y otras 3 personas quienes presuntamente participaron en este secuestro. Y bueno, la historia del día, la supuesta mano negra que vio el gobierno federal en la manifestación de policías federales, tocó hoy al expresidente Felipe Calderón, quien salió a desmentir cualquier vínculo, cualquier nexo con esta protesta. La acusación de que el expresidente estaba detrás de las protestas se incubó desde ayer, cuando Felipe Calderón hizo votos porque el gobierno le restituyera sus derechos a los policías federales. Lo etiquetaron como el Victoriano Huerta de la 4T. Y alguien hoy centró todavía más los reflectores en el expresidente. Queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical. Con esa invitación como prueba,
En su conferencia de prensa, el secretario de Seguridad habló de los instigadores del movimiento. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. Y se lanzó fuertemente contra la Policía Federal. En buen plan se los pregunto a ustedes y se lo pregunto a la gente. ¿Qué moral puede tener un cuerpo de seguridad que lo sacan de los hoteles por deudas de 2 o 3 años? Eso no puede suceder. Y todo eso sucedió por corruptelas. Felipe Calderón se tomó 4 horas para responder. Pidió al presidente López Obrador y al secretario Durazo que expliquen a los inconformes de qué va el plan de seguridad y despejen las dudas que se han generado. Señor presidente, señor secretario, escuchen a los policías. Dejen de escucharse a ustedes mismos nada más y tómense la molestia de explicarles cuál es el plan de seguridad que ustedes tienen. Arreglen ese tema y, por favor, no se anden buscando pretextos o argumentos para cubrir lo que quizá pueda ser simplemente omisiones o ineficacias o torpezas. Calderón atribuyó a la 4T la responsabilidad del descontento por errores de forma y fondo, incluidas las ofensas del comisionado de migración que los llamó fifís. Cuando se dice que todos son corruptos o que todos están echados a perder, eso no es cierto y decir eso no es justo. Rechazó Calderón la propuesta de representar a los policías federales, no sin antes recomendar que se organicen pacíficamente y con propuestas razonables. Pero no es mi papel, no está bien que yo intervenga como representante de ustedes y además, amigas y amigos policías, mi nombre más que ayudarles les perjudicaría. Porque miren, en el gobierno y particularmente allí en la Secretaría, pues gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos. Por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Y pidió al secretario Durazo dejar de calumniarlo. Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. Específicamente, secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Si tiene pruebas, que las presente Alfonso Durazo, porque pues lo único que dijo es que una persona, y ahora vamos a verlo en el siguiente trabajo, una persona dijo en medio de las protestas que quería que Felipe Calderón fuera su dirigente sindical. ¿Eso es todo? ¿Tiene alguna otra prueba? La acusación es fuerte, la acusación es desde el poder y la acusación la hace el secretario de Seguridad Pública contra un expresidente de la República por esa declaración que acabamos de ver de una persona en un mitin que invita a Felipe Calderón a ser su representante sindical. ¿Es serio eso? Por lo pronto hoy termina el segundo día de protestas en el centro de mando de Iztapalapa. Las autoridades siguen señalando a los supuestos culpables de instigar a los policías federales. Puede ser también y que llegan gentes de fuera con otros intereses y les dicen ya te van a correr, te van a quitar tu sueldo, te van a quitar tus prestaciones, te vas a ir a vivir a un cuartel así de manipulación, de ese nivel de manipulación. Invitar al señor Durazo y al señor Obrador, ¿sí? Aquí están nuestras credenciales institucionales vigentes, ¿sí? Que con toda la libertad, ¿sí? Pueden investigarnos, ¿sí? Pueden investigar nuestros expedientes, que verifiquen, ¿sí? Que verifiquen, que lo hagan bien.
De nuevo el enojo por la descalificación pública del presidente Andrés Manuel López Obrador permeó el ánimo de la negociación de los policías federales. Aseguraron que son elementos en activo y se deslindaron de cualquier representatividad ajena a su corporación. Y de este personaje, Ignacio Benavente, quien se ostenta como presidente de una organización de derechos humanos, a quien un grupo de federales llamó para recibir asesoría, y a quien hoy el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, identificó como un secuestrador y quien estaría detrás del movimiento de los federales. Quien fuese sentenciado por el delito de secuestro, ese es uno de los elementos que los medios de comunicación dieron un despliegue extraordinario el día de ayer. Nos deslindamos de cualquier representación política o de cualquier colectivo o de cualquier X. Somos policías, integrantes de la Policía Federal. Estamos defendiendo nuestros derechos y lo estamos haciendo de la manera pacífica y ordenada. Se me hace muy mal gusto que me agarren a mí para distraer el verdadero problema, que es el de los señores. Más tarde, los policías lograron restablecer su mesa de diálogo, incorporando algunos mandos, como el comisario Benjamín Grajeda, titular de la Gendarmería. Nos hemos detenido invitación para que pase a la mesa de negociaciones. Así como siempre nos ha representado, ahora también, mi jefe. Todos también. ¡Que vaya de la cara! Yo creo que hay que reconocer que no solamente faltó, sino todavía falta información con respecto a toda esta transición hacia la Guardia Nacional. Para la tarde, la mesa de negociación se rompió una vez más. No lograron conciliar que les dieran hoy la información sobre liquidaciones y salarios, tema medular del movimiento. ¡No puede ser posible que hasta el sábado nos den una respuesta! ¡Tengo 3 días aquí! Bueno, ¿quién es esta persona, este señor Ignacio Benavente Torres? De acuerdo con la ficha que entregó el secretario Alfonso Durazo, este señor, además de haber cumplido una sentencia de 21 años por secuestro, también tiene abiertas 7 investigaciones por otros delitos en Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila y Tamaulipas. Ignacio Benavente es líder de una asociación llamada Pro Libertad y Derechos Humanos en América. Es una asociación que tiene su sede en Tijuana y que se encarga de ofrecer consultoría jurídica gratuita a sectores vulnerables, es lo que se informa en sus páginas, como migrantes y reos. En fin, bueno, pues en eso está la crisis de los policías federales. No se ha solucionado. Mañana entrará un tercer día. Bueno, vamos a regresar a ese tema al final del programa. Ya veíamos que las negociaciones, por cierto, están paradas. No hay ningún tipo de acuerdo hasta este momento entre autoridades y policías. Por un lado, dentro del grupo de manifestantes comienzan a darse divisiones, rupturas con los representantes, y por el lado de la autoridad, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, enviado por Alfonso Durazo a negociar con los inconformes, escribió en Twitter que de su parte se mantiene la mesa de diálogo, que lo que buscan es lograr un acuerdo siempre y cuando esté basado en lo que ya dice la ley y la Constitución. El secretario Durazo pidió a los policías que están protestando que entreguen las patrullas y las armas que tienen en su poder. Dijo que si los policías abandonaron sus lugares de trabajo, deben estar desarmados como si estuvieran fuera de servicio. Esto lo dijo por aquellos policías que habían sido enviados a otros estados, pero decidieron regresar a la Ciudad de México para formar parte de esta manifestación. Veíamos al inicio del programa cómo se dio uno de los bloqueos que hicieron policías federales en la zona norte de la ciudad, ahí por San Juanico, en la salida hacia Pachuca. Hoy hubo menos bloqueos que ayer. Se mantiene activo el que está frente al centro de mando de la Policía Federal en Periférico, a la altura del eje 5 en Iztapalapa. Bloquean solo con dirección al sur. En unas horas va a cumplir 48 horas esta protesta. De acuerdo con la Policía de la Ciudad de México, ahí hay unas 200 personas entre policías y no policías haciendo estos bloqueos. Hubo uno más en la mañana que duró 3 horas en la caseta de Tlalpan, en la carretera México-Cuernavaca. Esa fue la protesta de hoy. En los estados se registraron protestas en
pues de diferentes tamaños, pero en 10 ciudades los policías salieron a las calles para manifestarse. En algunos lugares permitieron el paso en casetas, en otros realizaron bloqueos intermitentes. Algunas de las manifestaciones ocurrieron en Ciudad Juárez, en Juchitán, en Coatzacoalcos, en Tapachula. En Ciudad Juárez, federales que se encontraban en el penal federal número 9 salieron a bloquear por algunos minutos la carretera Juárez-Chihuahua. Pues no son unos cuantos en la Ciudad de México, quizá no sean muchos, no son la mayoría, pero están protestando en distintos puntos. Día 2. Regresamos al tema al final del programa. En la frontera norte de México, agentes de migración y elementos de la Guardia Nacional retiraron a unos 30 migrantes de un campamento que se había instalado frente al puente internacional en Matamoros. Tienen ahí 2 meses, estaban a la espera de su cita para solicitar asilo en Estados Unidos. Las autoridades les pidieron regresar hasta que tengan cita. El desalojo se dio después de 2 intentos de cruces ilegales por puentes internacionales, uno en Ciudad Juárez, el otro en Reynosa. En los 2 casos, Estados Unidos cerró los puentes por más de 2 horas. Mientras que personal de migración informó que rescató a 18 migrantes centroamericanos en el desierto de Santa Teresa, en Chihuahua. Los migrantes fueron atendidos por deshidratación y fueron llevados a un albergue. Trataban, se dijo, de cruzar por el desierto hacia Nuevo México. Por cierto, en Estados Unidos, hoy es 4 de julio, es el Día de la Independencia. Frente al monumento a Lincoln en Washington, el presidente Trump llamó a la unidad y su mensaje fue acompañado por el sobrevuelo de aviones, helicópteros del ejército. Es el primer presidente en 68 años que da un discurso público durante el Día de la Independencia. Trump emitió este mensaje detrás de un cristal a prueba de balas que también, como vemos, terminó protegiéndolo de la lluvia. 4 de julio allá en Estados Unidos. En otras cosas, esta tarde Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por lluvias y fuertes vientos en prácticamente toda la ciudad. En Iztapalapa se registró la lluvia más fuerte, provocó la caída de esta imagen. Fue muy impactante la caída de un anuncio espectacular de 18 metros sobre 3 vehículos. Esto fue en la colonia Emiliano Zapata. Hubo 3 adultos y un menor de edad que resultaron heridos. Uno de ellos se reportaba hasta hace unos momentos como grave. Cerca de ahí, en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, un árbol cayó sobre una combi que circulaba en la carretera México-Puebla. Una mujer murió y 3 más resultaron heridas. Protección Civil y bomberos trabajaron en la zona por más de 2 horas. ¿Qué más tenemos, Cristal? Suéltala, pues, suéltala ya. Primero que suelta, mijo. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos inició una queja de oficio por presunto abuso policíaco tras la publicación de un video del momento en que una mujer policía agredió a una estudiante de secundaria en Zacatepec, Morelos. Testigos dijeron que la jovencita grabó a la policía cuando detuvo a un motociclista que no había cometido ninguna falta y eso detonó su ira. Fue declarada emergencia en Guadalajara y Tlaquepaque, en Jalisco, luego de la granizada y lluvias del pasado domingo. 226 viviendas resultaron dañadas en Guadalajara y recibirán hasta 10,000 pesos de apoyo, mientras que en Tlaquepaque más de 1,000 inmuebles fueron afectados por las fuertes lluvias y también accederán a recursos federales. El apoyo será proporcionado por el Fondo Nacional de Desastres Naturales y la evaluación y seguimiento se hará a través de un comité integrado por autoridades locales. Un temblor de 6.4 grados sacudió hoy gran parte del sur de California y de Nevada.
El sismo provocó incendios y daños en edificios en una ciudad del desierto al noreste de Los Ángeles. No hay heridos de gravedad. En el caso de Ridgecrest, se declaró estado de emergencia para que la ciudad pueda recibir ayuda de agencias externas. En el condado de Kern se reportaron algunos lesionados, 2 casas incendiadas y fugas de gas. Este ha sido el terremoto más fuerte en el sur de California después de 1994, cuando hubo uno de 6.6 grados que dejó 57 muertos y miles de millones de dólares en daños. La revista norteamericana satírica y humorística de cultura popular y celebridades Mad dejará de publicarse después de 67 años de circulación. Lo que solía ser un rumor fue confirmado por fuentes del portal comicbook.com. Mad fue lanzada por EC Comic y en 2018 la relanzó DC Comics en un formato bimensual. Por ahora continuarán publicando ediciones anteriores mientras se vencen las fechas de suscripción. Hoy dieron a conocer la nueva versión de la canción Hakuna Matata, interpretada por Billy Eichner como Timón y Seth Rogen como Pumba, para uno de los remakes más esperados de Disney, El Rey León. Matata, Hakuna Matata, Hakuna. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Una de las aportaciones más esperadas de la banda sonora es Never Too Late, escrita por Elton John. El Rey León llegará a las salas de cine el 18 de julio de 2019. Buenas noches, Ciro. Gracias, Cristal. Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, reconoció que las cifras de crecimiento económico en lo que va del año no van a ser tan positivos. Todo lo que falta aquí a termine este año no van a ser tan positivos como esperaba el gobierno. En la celebración del Día del Ingeniero, Alfonso Romo fue cuestionado por la reacción del gobierno federal a los amparos que se han interpuesto en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y los arbitrajes que se iniciaron contra consorcios de gasoductos que van a llevar gas por el país. Alfonso Romo descartó que haya conflictos y dijo que la relación con los empresarios sigue siendo una luna de miel. En ese evento, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, reconoció que los amparos contra la construcción del aeropuerto Santa Lucía y los que hay también para frenar la cancelación total del proyecto del aeropuerto de Texcoco están retrasando obras y trabajos. El secretario dijo que la obra de Santa Lucía estaría lista hasta el 2022 y que apenas este mes esperan poder comenzar plenamente con los trabajos. Hoy se supo de una nueva suspensión provisional otorgada a un usuario del aeropuerto de la Ciudad de México, quien reclamó la cancelación de la obra en Texcoco. Hoy el padre del análisis superior quiere que se preocupe y que se preocupe mucho por el siguiente dato. En los próximos 3 años va a llegar a la edad de jubilación la primera generación del sistema de ahorro para el retiro. Los primeros mexicanos que entraron al SAR y se van a retirar. Aquellos que son 3 de cada 10 de los trabajadores mexicanos se van a retirar con el 20% de su último sueldo. No les va a alcanzar para nada. Consideremos lo siguiente, el sueldo promedio en México son 13,000 pesos. Se van a retirar. El sueldo promedio son 13,000 pesos. El sueldo promedio en México son 13,000 pesos. ¿De quién, El sueldo promedio, si pones todos los niveles de ingreso, el promedio son 13,000 pesos. Se van a retirar con el 20% de eso, es decir, no les va a alcanzar. Y el destino es, si no te alcanza, llegas a 4,500 pesos, 4,600 pesos. 4,600 pesos, no les va a alcanzar. Considerando que aumenta la esperanza de vida, que cuando se decidió que la edad de jubilación en México eran 65 años, la esperanza de vida en México eran 62. Ya te estarías jubilando tú. Hoy, no, todavía no, bueno. Ya casi. Bueno. La esperanza de vida en México es cercana a los 80 años. Entonces, quiere decir que va a pasar jubilado de los 65 a los 80 con mayores necesidades de salud, sin tener ingresos, y por eso vemos a tanta gente de la tercera edad teniéndose que subemplear, teniéndose que trabajar en supermercados o teniendo que andar buscando a ver qué hacen. Que no necesariamente está mal. No está mal. Pero es bueno, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? Sí. A que hoy que empieza, que las Afores están muy preocupadas porque si van a bajar la comisión el próximo año al 0.90, hoy está en 0.96. ¿A qué es necesario adelantar los tiempos y cambiar la ley?
En México solo se aporta el 6.5% para los fondos de pensiones. Entre la cotización patronal del gobierno y del trabajador es el 6.5%. Es la más baja del mundo. Países de similar grado de desarrollo como Colombia, Chile, pagan el 16 o el 18%. Se tienen que tomar dos medidas urgentes. Primero, reconocer que el dinero no alcanza y que seguimos así, no va a alcanzar. Que lo que se ha hecho en ahorro voluntario sí suena muy impresionante, pero tampoco está alcanzando el ahorro voluntario. ¿Sí? La gente no está... Hay que cambiar la ley. Y la ley hay que cambiarla en dos sentidos, Ciro. ¿Y quién quiere cambiar esa ley? El gobierno, pero el gobierno, acuérdate que se decidió en esta administración que no iban a hacer ningún cambio a las leyes financieras hasta la segunda mitad del gobierno. Sí. Hoy el director de pensiones de la Secretaría de Hacienda dice es que se tiene que triplicar el ahorro en las Afores. Sí, hay que hacerle como le hicieron países como el Reino Unido, que le dijeron a los trabajadores, se aumenta y se aumenta porque sí. ¿Cómo aumentarlo? Paulatinamente con el... Aumentas el salario, aumentas la pensión. Tomas una decisión de aumento de pensión y aumentar la edad de jubilación. Pues imagínate, vamos a vivir hasta los 80 años y nos vamos a retirar pasado mañana, digo, a los 65. No. O sea, es que ese es el tema. Son esos dos temas y ojalá... O sea, subir la tasa... Subir la edad de jubilación y subir la aportación. La aportación. Y subir la aportación. Está fácil. Es necesario cambiar la ley. No, hombre, está facilísimo. No está fácil, pero es algo que hacer. A ver, si una persona se va a jubilar con el 20% de su último salario, no alcanza. Entonces, ¿de qué van a vivir? Antes en este país teníamos, pues como tenías muchos hijos, los hijos con que uno te saliera bien mantenían a los abuelos, la población es más pequeña, los hijos tampoco tienen tanto dinero, luego hay tanto millennial viviendo con los papás, que ¿de qué los vas a mantener? Entonces se requiere necesariamente cambiar la ley. No me lo digas a mí. Bueno, remátala, David. Hoy, como veíamos hace un momento, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, dijo que si bien los números no son tan buenos o menos buenos de lo que esperaban, no vamos a caer en recesión. Veamos, ya están por salir los números al cierre del tercer trimestre. Bueno, hay una versión, está circulando, de que se habría alcanzado ya un acuerdo entre el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con los policías federales en protesta, confirmado por todos lados ese acuerdo, al menos hasta este momento, las 11 de la noche con 3 minutos tiempo del centro, en el tiempo del centro del país, no se ha alcanzado. No es una versión cierta, esa que está corriendo por ahí, de que habría terminado ya la protesta de los policías federales. No, hasta este momento. Javier. Ciro, regresamos con México contra Estados Unidos. Yo que usted no apostaba. Volvemos con eso. Bueno, no apostaba. Regresamos con más sobre el tema de los policías federales. Más allá de que no se haya alcanzado un acuerdo, es una protesta que no puede por muchas razones durar mucho más. Volvemos.